Magistrada del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara. Originaria de Villanueva, Zacatecas. Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y maestría en Gestión Pública por el CIDE. Con más de 27 años de experiencia en justicia agraria, ingresó a la Procuraduría Agraria en 1992. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 17, con sede en Morelia. En 2012, fue nombrada por el Congreso de la Unión como magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario y en 2019 ratificada en el cargo por el Senado de la República. En 2018 se le otorgó el reconocimiento del agrarismo mexicano Andrés Molina Enríquez, que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México. Autora del libro El Ejido y la Comunidad en el México del siglo XXI, integrante de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, de la International Association of Women Youths y del International Women's Forum México. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta serie de entrevistas que con motivo del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanas hace la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia con la única finalidad de dar a conocer trayectorias de vida de nuestros y nuestras galardonadas que, como ustedes saben, son un ejemplo a seguir entre los órganos impartidores de justicia. Y esta tarde nos acompaña y tenemos el gusto de contar con la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, galardonada por parte de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Magistrada, qué gusto contar contigo en esta entrevista. Y muchas gracias, magistrado Maitret. Al contrario, el gusto es mío y agradezco este espacio tan valioso que nos proporcionas para conversar esta tarde. Magistrada, creo que debemos empezar porque lo decía hace un momento, ustedes y especialmente tú, querida magistrada, eres un ejemplo a seguir en la justicia, en una justicia social tan importante para nuestro país. Pero tú nos contarás a lo largo de esta entrevista, ¿cuáles fueron los retos que enfrentaste al inicio de tu carrera? Podríamos incluso abarcar en esta pregunta, ¿por qué decides, magistrada, dedicarte a esta rama tan socialmente sensible, ¿no? Cuando, pues desde luego, tu formación profesional en Zacatecas, tu inquietud por pues, muchas otras disciplinas, te llevan a la justicia agraria y un espacio en donde lo has hecho de manera maravillosa, desde luego. Cuéntanos cómo fueron tus inicios. Ay, muchas gracias, magistrado Maitret. De nueva cuenta, agradecerte la oportunidad de dialogar. Bueno, yo decidí en primer término estudiar Derecho y luego incluir en mis estudios la materia de Derecho Agrario, porque nací en un pueblo, Villanueva, Zacatecas, que es un ejido en la entidad, pero tengo un padre que actualmente tiene 104 años y su padre fue uno de los beneficiarios de la tierra y de la creación del ejido por resolución presidencial del presidente Cárdenas. Entonces, en mi entorno familiar, la tierra siempre ha tenido un significado especial y todos mis hermanos y mi padre se han dedicado a la agricultura y a la ganadería. Posteriormente, mi padre también acude hacia la década de 1940, de los 40, a Estados Unidos a trabajar como trabajador temporal. Y entonces, al regresar de Estados Unidos con sus ahorros, compra un predio particular. Y posteriormente, en la década de los 70, me tocó ver la dualidad. Por una parte, mi papá era ejidatario derivado de la herencia de su padre, pero por otra parte, nos afectaron, o bueno, le afectaron a él la tierra para crear un ejido. Y yo vi durante unos 8 años ir y venir a mi papá y a mi mamá diario a Zacatecas, a la Comisión Agraria Mixta, a revisar cómo iba su expediente.
Y ellos estaban seguros cada tarde que regresaban de sus gestiones en la capital que el predio de la familia de pequeña propiedad no iba a ser afectado, considerando que no rebasaba los límites de la pequeña propiedad individual. Transcurre el tiempo y se emite la resolución presidencial y sí nos afectan ese predio. Y entonces a mí me surgió la pregunta, ¿por qué fue afectado ese predio para satisfacer necesidades agrarias si no rebasaba los límites de la pequeña propiedad individual? Y vi tantos años luchar a mis padres porque se hiciera justicia que decidí ser licenciada en Derecho. Y cuando estaba, digamos, estudiando en la facultad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el derecho agrario era una materia optativa que desde luego tomé, y fue ahí donde entendí que las tierras que se solicitaban dentro de para satisfacer necesidades agrarias y en su caso para constituir un ejido, a partir de que estaban solicitadas por un grupo solicitante de tierras, se hacía una anotación marginal en el registro público de la propiedad y las ventas que se realizaban con posterioridad a esa anotación marginal no surtían efectos. Y entonces entendí que mis padres o mi padre compró la tierra cuando ya había sido solicitada por un grupo campesino y que sí excedía en aquel entonces los límites de la pequeña propiedad individual y que la fraccionaron, la simularon. Y eso me llevó a entender y yo quería explicarles el porqué de esa decisión que primero tuvimos en la esfera administrativa de un presidente de la República y luego en los amparos que se interpusieron porque no se obtuvo una resolución favorable. Y durante toda mi infancia y mi juventud, pues vi a mi padre acudir cada domingo de cada mes a la asamblea ejidal y escuchaba cada 3 años que se iba a realizar la elección de los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia y que tenían tierras de uso común y que había problemas sobre cómo se aprovechaban. Y entonces decidí que yo quería dedicarme a la materia agraria. Y estando estudiando en Guadalajara, ya después de la licenciatura, una maestría, salió una convocatoria pública en julio de 1992 y convocaban a jóvenes, hombres y mujeres menores de 30 años para incorporarse a la Procuraduría Agraria, una institución recién formada a partir de la reforma al 27 que dio fin al reparto agrario, estableció los tribunales agrarios como la autoridad jurisdiccional sustituta ya del presidente de la República en la esfera administrativa y la Procuraduría Agraria. Y entonces, viendo esa convocatoria pública, me anoté, tomé un curso que entonces se daba de formación para incorporarte como abogado o visitador agrario a la Procuraduría Agraria, y esto fue en septiembre de 1992, y yo creo que ahí encontré o reafirmé mi vocación por el derecho agrario, a partir de una experiencia de vida familiar, luego en la universidad, y bueno, pues aquí me tienes 29 años después de entonces. A pesar de tu juventud, pues son muchos años de experiencia. 29 años es toda una vida. Y bueno, tú ya nos diste un panorama de tu experiencia en la justicia agraria, en la procuraduría, fuiste secretaria de Estudio y Cuenta, fuiste titular de un fideicomiso, también galardonado a nivel internacional. Menciónanos, por favor, magistrada, algún momento que haya definido tu vida y haya satisfecho tu vida en la impartición de justicia agraria. Nos has contado esta historia maravillosa de cómo la vocación, a propósito de un aspecto personal, te jala, pero seguramente en las miles de resoluciones, recomendaciones que has emitido, has cambiado vidas. Bueno, comentarte y comentarles
efectivamente, yo estuve años en la esfera administrativa y siempre pensaba que la actividad, si bien era muy importante, las atribuciones de la Procuraduría, de la Secretaría de la Reforma Agraria, del Registro Agrario Nacional, veía que no era la instancia última. Y entonces enfoqué mi proyecto a ingresar a la carrera jurisdiccional, porque la carrera jurisdiccional materializa la oportunidad de verdaderamente ser la última instancia y decidir el derecho en favor o tal cada una de las partes. Y entonces entendí que mi vocación era la impartición de justicia, porque cuando estás en la esfera administrativa dices, este asunto pudiera resolverse conforme los derechos constituidos en favor de una de las partes, y luego veías que no era así. Entonces, mi interés fue incorporarme a la función jurisdiccional. Y al entrar a la función jurisdiccional en el Tribunal Superior Agrario, ha sido una experiencia muy valiosa en varios sentidos. En el Tribunal Superior Agrario conoces los asuntos de derechos colectivos de más, digamos, controvertidos, donde se ponen en juego derechos ancestrales de comunidades indígenas cuya posesión y derechos de propiedad datan de 300, 400 años. Y entonces vi que ahí era una gran oportunidad. Y hay casos que me han marcado desde luego y quisiera compartirles dos. El primero de ellos es el relativo a una comunidad indígena en el estado de Morelos, que pidió su restitución de sus tierras que estaban amparadas o están amparadas en un título expedido en la época novohispana en el año 1540. Y ellos pedían su restitución diciendo, ya nos reconocieron nuestra posesión ancestral libre de conflicto y ya tenemos un reconocimiento y titulación de bienes comunales. Pero hay tierras que nos fueron despojadas de las que demandamos la restitución. Y nuestro derecho se funda en un título virreinal. Y me llamó mucho la atención este caso que venía con una sentencia del Tribunal de Primer Grado negando la acción, pero al valorar las pruebas y sobre todo considerar el marco jurídico, veíamos que la comunidad demandaba su derecho de restitución fundamentado en una cédula real expedida por la reina Isabel de Portugal en 1535, la reina consorte, y me llamó la atención porque esta cédula real por primera vez regula la acción de restitución en favor de los indígenas que habían sido despojados de sus tierras. Y entonces he llegado a la conclusión al ver diversos casos de comunidades indígenas que si bien en la época novohispana hubo muchísimos despojos a las comunidades indígenas, también hubo algunas épocas y algunas etapas de esta vida novohispana donde desde España se protegieron los derechos de las comunidades indígenas, y tal es el caso de estos pueblos de Morelos, donde basados y sustentados en los reconocimientos derivados de la cédula real de la reina consorte de España, Isabel de Portugal, de 1535, pues han demandado la restitución de sus tierras. Desde luego, cada caso es distinto, tienes que valorar el contexto, las pruebas sociales, las pruebas antropológicas, para conocer si estas comunidades que demandan la restitución guardan hoy a 400, 500 años el estado comunal. Pero me ha llamado la atención ver la persistencia de los pueblos indígenas y la lucha intergeneracional por el respeto de sus derechos de propiedad. Y es ese valor distinto que tienen por la tierra. No hay una compensación económica suficiente para ese derecho. Ellos ven a la tierra como la madre tierra, como parte del universo,
y ejercen esas acciones. Y entonces son asuntos que te llenan de una visión de persistencia, también de la visión del derecho en la etapa novohispana y también de un nuevo derecho nacional e internacional que está protegiendo los derechos de las comunidades indígenas, particularmente su derecho de propiedad. Ese caso me marcó, pero quisiera comentarte otro caso, magistrado Maitret. Hubo a los 2 años de que yo había ingresado al Tribunal Superior Agrario un asunto de terrenos nacionales derivado de una titulación de un terreno nacional por la entonces Secretaría de la Reforma Agraria. Estos asuntos, de acuerdo al artículo 198 de la Ley Agraria, se pronuncian las sentencias de primer grado, pero son revisables en el Tribunal Superior Agrario. Es un asunto que fue muy controvertido y en donde había opiniones diversas, como es normal en un órgano colegiado. Había quienes decían que había prescrito la acción de nulidad de la emisión de este título, no obstante los vicios que hubiera podido tener. Había otras opiniones y argumentos jurídicos señalando que finalmente una compraventa de un terreno nacional había que aplicar supletoriamente la legislación civil federal. En ese entonces yo sostuve el proyecto de que esa tierra debía reincorporarse al patrimonio de la nación por todos los vicios que se dieron en el procedimiento de enajenación de derechos. Finalmente, el asunto obtuvo mayoría y fue confirmado una vez que se negó el amparo a quienes sintieron afectados sus derechos. Pero ese caso me enseñó algo muy importante desde mi perspectiva para los juzgadores. La primera, que es importante la disidencia en un órgano colegiado. Y yo quiero traer aquí las palabras de un digamos, teórico que está ahora en Harvard, Sunstein, y que dice que la conformidad es peligrosa. Y entonces quisiera decirles que soy una convencida que hay que expresar nuestros razonamientos y argumentos jurídicos en un pleno, que no importa que sean disidentes, que al contrario es una oportunidad de generar una duda razonable. Y en ese asunto, y al ser un órgano colegiado de 5 integrantes, también me quedó aún más claro la importancia que tiene un solo voto en un pleno, bien sea para construir una mayoría, bien sea para generar una duda razonable o bien sea para expresar una disidencia. Entonces creo que las y los juzgadores tenemos en nuestras manos, quienes son magistrados unitarios y los que pertenecemos a órganos colegiados, la oportunidad de argumentar buscando siempre la justicia y valorando las consecuencias en el corto, mediano y largo plazo que puede tener una sentencia. Claro, lo que dices es súper importante, incluso a propósito de esas disidencias que han hecho a la larga cambiar las visiones en el Poder Judicial. Pues tú habrás leído muy bien los votos de Ignacio L. Vallarta, ¿no? Una serie maravillosa de cómo desde la disidencia construías una visión diferente del derecho en épocas, digamos, más recientes, hacia finales del siglo pasado, los votos de don Guillermo Guzmán Orozco en la Corte y todo lo que generaron, que desde mi punto de vista diseñaron lo que sería después la novena época, parte de la 10ª época. Pero quiero tocar, a propósito de lo que dices, magistrada, ¿cómo se vive la independencia y autonomía en un tribunal que es de índole administrativa, pero que, digamos, la gran legitimidad de estos tribunales es que derivan de la Constitución, participan en el proceso de nombramiento 2 poderes de la Unión, y muchas personas creen que los tribunales de índole administrativa, por estar, digamos, diseñados o intervienen en su diseño el Ejecutivo y el Senado, tienen un grado de autonomía limitado. Yo no lo veo así, desde luego,
Platícanos cómo se vive la autonomía e independencia. Ahora incluso con el tema que todos sabemos en estos momentos, presides un tribunal y por primera vez en muchos años están sesionando completos a propósito de una valiosísima gestión para que los órganos ejecutivo y legislativo tomaran las decisiones de nombrar a las magistraturas agrarias que tanto faltaban para poder desahogar la cantidad de asuntos que se han presentado. Platícanos, Claro. magistrada, ¿cómo vives esto en lo personal y en lo institucional, por favor? Sí, magistrado Maitret, tocas un tema estructural y vital para los órganos jurisdiccionales. Un órgano jurisdiccional, para tener legitimidad y ganar mayor credibilidad y confianza en la sociedad, tiene entre sus pilares la independencia y autonomía judicial y la imparcialidad de las partes. Este tema, desde mi punto de vista, se construye a diario en cada una de las sentencias que se emiten, y no porque intervengan los poderes, digamos, ejecutivo y legislativo en la designación de magistrados agrarios. Es muy importante tenerlo claro. No hay ninguna relación de subordinación. En lo personal, ¿cómo lo he vivido? Tengo 9 años, casi 9 años de juzgadora, y nunca quienes me dieron la confianza para proponerme y luego en el ámbito legislativo apoyaron mi designación, jamás, ni en lo personal ni por interpósitas personas, me han pedido siquiera, ¿verdad? Cosa que además no aceptaría, o sugerido algún sentido de alguna resolución. Pero esa independencia y esa autonomía se construye a diario, y creo que es labor de los casi 60 magistrados y magistradas que laboramos en los tribunales agrarios. Pero esa autonomía no basta decir somos independientes y autónomos. Hoy creo que estamos sujetos a un escrutinio público de la sociedad y que hay que rendirle cuentas, y que no solo hay que ser, sino parecer a los ojos de un observador razonable. Y en ese sentido, en los tribunales agrarios, a diario tomamos decisiones. Por ejemplo, el Comité de Transparencia, y atendiendo a la reciente modificación al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hemos ya publicado en la plataforma de los tribunales agrarios y del INAI todas las versiones públicas de las sentencias emitidas a partir de agosto de 2020 a la fecha. Y estamos de forma paulatina publicando esas versiones públicas anteriores a esa fecha, y tal como lo mandata la ley. No importa que no hayan causado estado, hay que publicar todas las versiones públicas de las sentencias que se emitan. Y aquí creo que nos ponemos en el escrutinio de la sociedad, de la comunidad jurídica, porque aquí podrán evaluar las partes el cumplimiento del principio de previsibilidad, ¿verdad? Ante hechos iguales en contextos similares, un argumento similar. Entonces, creo que también la sociedad tiene que estar muy atenta, la ciudadanía, revisando nuestras sentencias, los criterios, la congruencia, y que no haya diferencia de criterios según las partes que promuevan. Y creo que todos en la función jurisdiccional, de manera frecuente, son parte, en el amparo, pues es autoridad responsable, a quien nosotros en la materia agraria tenemos muchos juicios donde la autoridad administrativa es demandada. Y creo que aquí, desde luego, no hay suplencia en la deficiencia de los planteamientos de derecho, pero además la autoridad jurisdiccional tiene entre sus atribuciones ejercer todas las medidas de apremio para la integración ágil de un expediente, la emisión de la sentencia y sobre todo para su cumplimiento, incluyendo a la autoridad administrativa. Magistrado, también tocas un tema fundamental. Estos
tribunales administrativos que todavía no forman parte del Poder Judicial Federal. Quisiera decirles que tengan la certeza de que esa naturaleza sui generis, materialmente jurisdiccional, pero que administrativamente aún hay alguna relación en la integración de los presupuestos en el ámbito administrativo, no compromete en nada la impartición de justicia y las decisiones judiciales. Sin embargo, sí quisiera mencionar, magistrado Maitret, a nivel institucional, que hemos explorado y estamos analizando cuál es la ubicación orgánica constitucional ideal para los tribunales agrarios. Y cada vez nos acercamos más a la postura de que los tribunales agrarios debieran transitar a incorporarse al Poder Judicial Federal. Y esto para atención a la naturaleza de la tarea. Además, quisiera decirlo que la relatora de Independencia Judicial de la ONU, que hacia 2012 visitó México, en aquella ocasión, ha habido otras visitas, pero recomendó la incorporación de los tribunales agrarios al Poder Judicial Federal para alinear en el Poder Judicial todos los órganos con funciones jurisdiccionales que aún no estaban en ese órgano, pero que pudieran contribuir de forma también importante a apoyarse en estructuras que hoy tiene el Poder Judicial Federal. Por ejemplo, ustedes en el Poder Judicial Federal tienen un Consejo de la Judicatura, los tribunales agrarios, el Pleno del Tribunal Superior Agrario tiene la doble función. Tenemos un propio cuerpo de peritos que pudieran también aprovecharse estructuras, pero principalmente alinearse los órganos con funciones jurisdiccionales dentro del Poder Judicial Federal para contribuir al fortalecimiento permanente de la independencia judicial y en su doble vertiente, externa de otros poderes, pero también, y que me parece fundamental, en la independencia interna. Que nadie de un tribunal superior le llame a un tribunal o le pida a un tribunal de primer grado actuaciones que comprometan su independencia, porque en ello estamos incumpliendo el mandato constitucional de una tutela efectiva consagrado en el artículo 17 constitucional. Creo, magistrado Maitret, que este tema de la independencia judicial hay que construirlo a diario, en cada sentencia, en cada resolución, en cada acuerdo, hacerlo patente. Y no solo ser, sino también parecer. Claro. En estas materias tan socialmente sensibles, déjame incluir al derecho también laboral. Ellos, digamos, en el derecho laboral ya se dio esta batalla. Muchos dicen que es a propósito de los compromisos comerciales internacionales de México que se incorporan los tribunales laborales al Poder Judicial de la Federación y a los de los poderes de los estados, las juntas locales. ¿Tú qué dirías, magistrada? ¿Por qué es relevante para la sociedad mexicana la justicia agraria? Y de ahí su necesidad de fortalecerla, incorporándola con todo lo que ello significa, este ropaje como parte de un poder autónomo e independiente. ¿Por qué es relevante la justicia agraria para la sociedad mexicana? ¿Qué aporta, qué da la justicia agraria? Magistrado Maitret, qué pregunta tan significativa, porque necesitamos conocer y difundir la aportación de la justicia agraria al desarrollo de México. Primero, decirles que la justicia agraria ha aportado paz social a este país en las zonas rurales donde se concentra la población en situación de vulnerabilidad. Nos corresponde por materia resolver las controversias que se presentan en los 32,200 ejidos y comunidades del país que son propietarios de 99 millones de hectáreas, poco más del 50% del territorio nacional.
pero en estas tierras, bueno, habitan 5.3 millones de ejidatarios y sus familias, ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados, que ponen en juego sus derechos día a día y que acuden a los tribunales agrarios para su resolución. Entonces, es una representación geográfica mayoritaria del país. Vive las personas mayoritariamente en situación de vulnerabilidad, pero algo fundamental, en estas tierras están la mayoría de los recursos naturales del país, renovables y no renovables. Sabemos que los no renovables, la gran mayoría, de acuerdo al 27 constitucional, son propiedad de la nación y su aprovechamiento se rige por las reglas que norma la Carta Magna. Sin embargo, aprovechar, por ejemplo, zonas mineras, yacimientos petroleros, en su mayoría requiere pasar por tierras ejidales o comunales. En estas tierras se está dando el crecimiento de las ciudades, la construcción de infraestructura, la producción de alimentos, que hoy en pandemia hay que decirlo, si bien otras actividades de otros sectores económicos tuvieron pues crecimientos negativos, la única producción, ¿verdad?, o actividad que obtuvo en 2020 un crecimiento fueron las actividades agropecuarias. Entonces, el campo es relevante para el país por la producción de alimentos, porque la tierra alimenta diversos proyectos, porque aunque la industria esté mayoritariamente en las ciudades, las materias primas vienen del campo. Y hay que dejar atrás un discurso, pareciera que en México se está diciendo, hoy somos un país sí, mayoritariamente urbano, de los 126 millones de mexicanos, el 77% vivimos en zonas urbanas y el 23% en el medio rural, en localidades de hasta 2.500 habitantes. Pero la CEPAL, por ejemplo, se está pronunciando porque cada vez los países de América Latina valoren la aportación del campo al desarrollo. Lo reitero, en producción de alimentos, en desarrollo de industrias como turismo, como minería, como el crecimiento de las ciudades. Y las controversias que se suscitan en este aprovechamiento de estas tierras vienen y son competencia de los tribunales agrarios. Normalmente pensaríamos que las controversias que se suscitan y que resuelven los tribunales agrarios son solo de derechos sobre la tierra individuales y colectivos, al interior, por ejemplo, entre comunidades o entre comunidades colindantes o por la herencia de los derechos. Pero ahora, en las controversias que se plantean en materia agraria, vamos a encontrar diversos derechos humanos en juego. El derecho de propiedad de la tierra, el derecho a un medio ambiente sano, considerando que ahí se concentran los bosques, el derecho humano al agua. Vamos a encontrar en las controversias, competencia de tribunales agrarios, muchos binomios: tierra-agua, tierra-medio ambiente, tierra-aprovechamientos mineros. Entonces, esta oportunidad que me das, magistrado Maitret, de conversar, también quiero hacer una invitación a los profesionales del derecho a incorporarse, a interesarse por la rama del derecho agrario, desde litigantes, también hacer carrera judicial en los tribunales agrarios. De forma ahorita reciente acabamos de convocar 60 plazas para incorporarse a la carrera judicial agraria. Es una opción profesional muy interesante y que aparte nos da la oportunidad de servir a la población en vulnerabilidad. Concluyo. El derecho agrario está prácticamente presente en todas las actividades económicas y del desarrollo del país. El campo es relevante y requiere, digamos, mecanismos de compensación donde asignemos más recursos a la atención del campo en todas las esferas, en la esfera administrativa, en la esfera jurisdiccional y en la esfera productiva.
Gracias, magistrada. Bueno, nos has dado, de verdad, o nos das una muestra, yo que te conozco ya desde hace varios años, pero en esta entrevista lo que dices nos muestra con toda claridad una impartidora de justicia humana, ¿no? Que ve más allá de la aplicación del derecho, la relevancia que tiene su función en la vida de las personas, especialmente de los grupos vulnerables. ¿Tenemos una deuda con los grupos vulnerables, Maribel? Sí tenemos una deuda y particularmente la justicia agraria, tenemos una deuda con los ejidos y comunidades que muchas veces han sido parte en procedimientos administrativos de décadas. El reparto agrario en nuestro país, que se dio fundamentalmente de 1915 a 1992, los trámites para obtener una resolución de tierras duraban 40, 50 años y hoy todavía tenemos excepcionalmente algunos en trámite que pueden tener 80 años. Entonces, hay una deuda con esos grupos vulnerables, con la población indígena, y destaco entidades como Oaxaca, como Michoacán, como Guerrero, donde hay controversias por los derechos de propiedad de la tierra de 300, 200 años, que aún hoy no están resueltos. Y por ello es tan importante resolver de raíz y de una vez por todas esas controversias, apoyados desde luego en el marco jurídico nacional y en el derecho internacional. Tenemos una deuda con los grupos vulnerables que habitan, por ejemplo, en el campo. La mayoría de los ejidatarios y comuneros son personas que rebasan los 60 años. Hay que contribuir a derribar esas barreras geográficas, que les acerquemos la justicia a sus lugares de origen. Hay que contribuir a derribar barreras económicas. A veces para ellos contratar un abogado pues significa comprometer su patrimonio. Tenemos una deuda con todos los grupos vulnerables, con mujeres, con niños, con adultos mayores, con la población indígena, particularmente en la justicia agraria. Y en ello estamos comprometidos a contribuir a acercar y a garantizar ese acceso a la justicia a los grupos más vulnerables. Para ello tenemos herramientas que pareciera es un poquito complejo que ellos accedan a ellas, como las tecnologías de acceso a la información y comunicación, pero ello es posible con los avances que hoy tenemos y combinando y colaborando entre instituciones. Si me lo permites, magistrado, comentarles que el Pleno del Tribunal Superior Agrario emitió hace unos días el Acuerdo 14/2021 para en tiempos de pandemia celebrar audiencias de ley vía remota, notificaciones vía correo electrónico con las partes cuando estas no sean personales y también notificación entre autoridades. Queremos cumplirle a los grupos vulnerables y para ello comprometernos a que la justicia agraria sea rápida y eficaz. Y cuando hablamos de una justicia rápida, buscamos generar un cambio cultural en las y los juzgadores y en toda la estructura de los tribunales agrarios para que se cumplan los plazos que tiene la autoridad para emitir acuerdos, resoluciones, para ejecutar sus sentencias. Pareciera que solo aplicamos los términos con una rigurosidad estricta a las partes. Si una parte tiene un término para interponer un recurso, un día adicional en que se presenta del término regulado por la ley, este recurso, este medio de impugnación es extemporáneo. Pero las autoridades a veces rebasamos los plazos que tenemos, por ejemplo, para emitir sentencia. En los tribunales agrarios, un tribunal unitario agrario tiene hasta 20 días para dictar sentencia después de los alegatos. En el Tribunal Superior Agrario tenemos hasta 10 días después de radicado el expediente. Creo que sí hay una deuda con todos los grupos vulnerables y en todas las ramas de la impartición de justicia,
porque para ellos es muy difícil llegar a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado, a un tribunal agrario. Hay quienes se trasladan 10, 12, 14 horas, pero que todos aquellos que acudan con los órganos jurisdiccionales, si cumplimos los plazos y términos, y doy por descontado que vamos a actuar conforme a derecho, encontrando la verdad jurídica y resolviendo de manera completa, pero que lo hagamos ágil, en tiempo, que no suceda que alguien presenta una demanda, fallece y por tantos años que transcurrieron no vio el fin a la solución o no vio la solución a la controversia planteada. Creo que la respuesta y cómo apoyar y saldar esa deuda con los grupos en situación de vulnerabilidad la tenemos en nuestras manos. Pues gracias, magistrada, por digamos, este recuento de nuestra deuda que tenemos con los grupos vulnerables, especialmente en el campo. Para concluir, nos gustaría retomar la idea original de estas entrevistas, que es incentivar a que las personas que inician su carrera judicial en cualquier rama de especialidad, y ustedes que han sido galardonados y galardonadas por sus pares, por los y las impartidores de justicia, en tu caso, pues no solo los años de experiencia en la justicia agraria, sino también destacada académica, autora de libros, perteneciente o socia de asociaciones importantes a nivel nacional e internacional. ¿Qué mensaje le daría la magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara a esos jóvenes y a esas jóvenes que están iniciando su vocación por la carrera judicial? ¿Qué valores, qué principios deben conducir su guía? ¿Qué encontrar de pasión y de mística en esta sensible función, pero también muy noble, de juzgar los actos de los semejantes? Magistrado Maitret, creería y quiero compartir que para mí la función jurisdiccional es la función que da una mayor oportunidad al ser humano, al profesional del derecho, de servir a la sociedad. Y que esa función de servicio se traduce en una gran oportunidad de servir con una justicia que responda a la verdad, que necesitamos en este país cultivar los valores para una justicia como lo mandata el 17 constitucional, pronta, completa, gratuita e imparcial. Pero que un juzgador, para ser integral, necesitamos un gran conocimiento técnico para el debate, la deliberación de los asuntos bajo un argumento fundado y motivado, de forma robusta. Necesitamos cada día más también completar y complementar nuestro análisis con otras disciplinas, con otras técnicas, con la ciencia, por ejemplo, en un litigio con la parte pericial. Otra muy importante, teniendo el conocimiento, los valores, la ética judicial, el compromiso con la independencia, con la imparcialidad y con la debida argumentación. Y aquí algo muy importante, no es que solo voy a ser un gran juzgador con un gran conocimiento técnico, que requiero complementarlo con los valores y principios de la ética judicial que la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia desde su creación ha impulsado para lograr un verdadero Estado de Derecho. Les quisiera transmitir que es una alegría y es un privilegio tener la oportunidad de impartir justicia, de decir el derecho, de resolver en justicia las controversias entre las partes que no son sometidas a la jurisdicción. Es una oportunidad que hay que aprovechar día a día y que quienes empiezan su carrera la están viviendo en un momento pues paradigmático en donde los derechos humanos
se convierten, digamos, en una guía de este proceso y de esta impartición de justicia, en donde hoy hay una oportunidad más de juzgar conforme a principios y las reglas se vuelven accesorias para respetar siempre los derechos humanos de las partes. Creo que quienes han iniciado en la carrera judicial y que hoy son oficiales, actuarios y secretarios y demás, sigan avanzando y busquen ser jueces, juezas, magistrados, ministros, ministras de la Corte y también acceder a los órganos internacionales de impartición de justicia. Esta es una vocación para servir. Pues con esto nos quedamos, magistrada, con este último mensaje. La función judicial es un servicio público que sirve a la sociedad, se nutre de la sociedad y contribuye sin duda alguna a la paz y la tranquilidad de nuestro país. Magistrada Maribel Concepción Méndez de Lara, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por compartirnos tus conceptos de derecho social, pero sobre todo, gracias por ser una amiga de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta serie de entrevistas y de la producción que está haciendo la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Que tengan ustedes un gran día.